Si ustedes vean lo que dice, el alumno deberá entregar una presentación en PowerPoint de 15 diapositivas como máximo sobre nefropatías glomerulares. Pero realmente las tareas son muy sencillas. Mapa conceptual, un cuadro con la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica. Yo creo que la tarea más compleja y que les surgen al final del curso precisamente es el caso clínico que van a presentar. Doctora, perdón, soy Livier del Z3. Sí. Respecto a la del caso clínico, ¿también tiene que ser redactado a mano o ese también es No, ese digital sí y lo ya? pueden, no, ese sí lo pueden presentar en formato digital, con Ok, muchas computadora. gracias. Son las dos únicas tareas. Todo lo demás va Doctora, a manito. Ujú. Atsiri, yo. Sí, Otra duda. ¿Se puede a mano pero digital? Es decir, o sea, escrito a mano pero en nuestro iPad o tablet. sí, Ah, súper ujú, bien. Gracias. sí. Ujú. ¿Alguna otra duda en relación al programa? ¿Ninguna? Bueno. Pues si no tienen nada, de todas maneras quedo al pendiente si durante el transcurso de estos días tienen más dudas y vamos a empezar con el primer tema. Doctora, antes de Dígame. que comience, disculpe, este, estaba hablando con Mariana y pensamos que estaría bien hacer un forms para la asistencia. ¿Le parece bien? O sea, Sí, está muy pegaríamos el bien. link. Ah, súper bien. Sí, de hecho, qué bueno que comentas eso porque les pasé también el link ya de Classroom, del aula virtual. Y es importante que verifiquen si ya están en la plataforma, ¿eh? Para que puedan ir subiendo sus tareas. Creo que subí grupo 1, 2 y 3, pero ahorita que escuché que también estaba el grupo 4, entonces, ¿me pudieran ayudar a Siri y Mariana? Es que de hecho, en esta quincena solo tomamos Z03 y Z04, doctora. Entonces, ya no están bien. Z03 y Z04. Es correcto, y ya hasta la siguiente quincena le tocaría con los otros grupos. Ujú. Ok, entonces hoy en la noche subo la lista de quienes, que en este caso sería Z4 nada más el que me haría falta. ¿Mm? Sí, Qué igual de bueno que todos me modos aclara. el link que usted nos compartió, se Ujú. les compartió un grupo en donde estamos Z03 y Z04. Entonces ahí pueden acceder directamente también ellos. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias, Atsiri. Ujú. Entonces Doctora, ya yo tengo puede. una duda. Sí. No sé si soy yo solamente, pero a mí en el Meet no me aparece las tareas ¿Eres del Z4 o del Z3? del 3. Del 3. ¿Cuál es tu nombre? Vázquez Chávez, Tania Elizabeth. Ujú. Dame oportunidad hoy de subir y verificar y a través de Axiri o de Mariana, me pueden enviar quiénes Es que faltan. de hecho no aparece ninguna tarea, doctora. No sé si no la ha activado. Ah, O sea, no, pero no si les va a no, aparecer porque todavía no he subido en el portal de las tareas. sí, creo que es a lo que se refiere mi compañera, pero no Ah, le ya. aparece a nadie ninguna No, pero tarea. no les aparece nadie todavía. Ah, esa era mi duda. Si ya estaban y Ah, solo no me perdón. aparecían o no estaban. Pero No. gracias. No. Hoy es que no la subo hasta no verificar, porque ya me ha sucedido que subo los grupos que no son correctos, porque son tantos. Entonces, en ese sentido, ya sé que es Z3, Z4, verifico que estén completos y ya entonces sí abro el portal para que puedan subir las tareas. Ujú. Ah, ok, gracias. De nada. Bien, entonces ya podemos empezar con la clase. Sí, doctora. Bueno, dejar de compartir.
Doctora, ¿tendremos acceso a las presentaciones o se pueden grabar las clases? Les voy a compartir todas las presentaciones las van a tener. Ujú. Excelente, doctora, muchas gracias. Todas, todas. ¿Qué les llama la atención del caso clínico? ¿Lo revisaron? Sí, doctora. Ajá. A ver, sin miedo. ¿Me puedes dar tu nombre? Por favor, quien haga uso de la voz, preséntese, por favor. Yo soy Livier, doctora. Livier, ok. Este, ¿Qué te llamó la atención del caso, Livier? pues empezando con los antecedentes del paciente, que pues sí Ujú. son de mucha relevancia, que es pues la hipertensión, diabetes, dislipidemia y pues de enfermedad cardiovascular. También pues ya los signos A ver, vitales que se le toman. a ver, Livier, pero ¿por qué fue Sí. importante? Por qué te parecen importantes? Porque son enfermedades crónicos degenerativas que pues impactan directamente en la salud del paciente y que se pueden relacionar con también pues la enfermedad renal. Claro, son los principales factores de enfermedad renal crónica son precisamente la diabetes y la hipertensión, ¿no? Entonces, desde ahí estamos identificando un paciente con factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Y algo muy importante es la temporalidad. Vean ustedes la hipertensión de 15 años de evolución, descontrolada, la diabetes 10 años, diabetes tipo 2 y bueno, dislipidemia. Y ahorita vamos a ver, cuando veamos la definición de enfermedad renal crónica, cómo se clasifican estos factores de riesgo. Entonces, para que lo tengan en mente, ¿sí? ¿Qué más, Livier? ¿Qué más te llamó la atención? Pues dentro de la exploración también perdón, también la presión arterial que está elevada. En el examen físico, pues que tiene el edema en extremidades, palidez, y también lo de la auscultación. Y dentro pues de los laboratoriales también pues que A tiene ver, elevada la creatinina. antes de pasar a los estudios de laboratorio, a ver, un paciente diabético, hipertenso, que llega manifestando ¿qué? En la historia clínica, ¿qué manifiesta? Buenas tardes, Lo doctora. de... ¿Quién le quiere ayudar a Livier? Este, Bobadilla Navarro, ¿Sí? Iván. El paciente pues llega con una clínica de disnea y de edema, que nos sugiere Ujú, como algún proceso congestivo que ujú. podrá tener origen en alguna enfermedad renal que esté manifestando el paciente o en algún problema cardiológico. Exacto. Ujú. ¿Qué más te llama la atención, Iván? ¿A la exploración física? Iván, ¿qué más te llama la atención de la exploración? Pues principalmente esas alteraciones en la auscultación. Ujú. No sabría, bueno, no sabría cómo inferir cuáles son las alteraciones específicas, pero podría estar manifestando algún edema agudo del pulmón o algo Ujú. similar que pues, pondría en compromiso su vida. Sí, fíjense bien. Paciente hipertenso, paciente diabético con historia de enfermedad cardiovascular, con manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que con hipertensión descontrolada, sí, trae, y luego tiene palidez cutánea, pero tiene edema leve. Entonces, desde aquí ya tenemos que empezar a dirigir si es un problema cardiovascular primario o único o es enfermedad renal crónica por el antecedente de diabetes e hipertensión. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a saber o cómo lo vamos a diferenciar? A ver, ¿quién me ayuda con lo que sigue del caso clínico? Gracias, Iván. Gracias, Livier. ¿Quién me puede ayudar?
A ver qué le llamó la atención del laboratorio y los estudios de imagen. A ver, ¿por qué no se animan? ¿No leyeron el caso clínico? ¿Hola? A ver, Iván, tienen que participar, ¿eh? Porque creo que sí voy a tomar en cuenta la participación porque ya empezamos mal. Ya empezamos mal porque no participan. Entonces, mejor sí le voy a dar un puntitos a la participación. A ver, Iván. Ujú. Pues en sus laboratorios lo que vemos inmediatamente es una creatinina sérica elevada. Ujú. Creo que hay una fórmula para saber si influir a partir de la creatinina su tasa de filtración glomerular basado también en los datos del paciente, que no, pues no la he hecho, pero ya el dato de que la creatinina está elevada nos indica que la función renal del paciente está comprometida. Podría estar Ujú. fallando ahí sus riñones y pues estaría en la misma línea del edema que presenta. Aparte tiene Oh, una albuminuria marcada y creo que ujú, también su relación de albúmina con creatinina está elevada. Entonces ujú. significa que el paciente no está filtrando adecuadamente la albúmina. Aparte, los cilindros hialinos creo que tenían que ver con una baja tasa de filtración glomerular y también con una deposición de proteínas en los túbulos. Entonces, por ahí también nos puede indicar otro signo de la enfermedad renal del paciente. A ver, háganme un favor. Váyanse a su navegador, el que prefieran Google o el que tengan a la mano, y pongan estimación de la tasa de filtración glomerular. Ujú. Me dicen cuando la tengan lista, por favor. Listo, doctora. ¿Sí? ¿Qué variables? A ver, escojan Crocov-Walf. No, perdón. Seca de EPI. Seca de EPI. ¿Sí lo están visualizando? Sí, Estimación de doctora. la tasa de filtración por seca de EPI. ¿Cuántos años tiene el paciente? ¿Qué variables utilizamos para estimar la tasa de filtración glomerular? Ahí viene. La edad, la La creatina edad. Ujú. ¿Qué más? y el enfermo es mujer y si el enfermo es de etnia negra. Ok. ¿Qué edad tiene el paciente? 58 años. A ver, pónganlo, estimen la tasa de filtración glomerular. Tengan cuidado con la creatinina, porque la creatinina puede introducirse el valor en miliosmoles o miligramos por decilitro. Aquí lo tienen en miligramos por decilitro. Entonces es como lo tienen que verificar que en la calculadora diga miligramos por decilitro. ¿Cuánto tiene de tasa de filtración glomerular? 40.58. Ok, anótenlo por favor. 40,58 mililitros. Ahora, exactamente en el examen de orina tiene ya una cruz de proteínas. Esto es importante, lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos la evaluación sistemática del paciente. Y en la ecografía renal, ¿qué les llama la atención? Ujú. Pues bueno, yo soy Tania. Sí, Pues que justamente se menciona que el tamaño pues está reducido. ujú, Entonces, pues obviamente dentro de la tasa glomerular es importante pues el área de filtrado y el espacio. Entonces, pues nos puede indicar que haya un proceso pues crónico. sí. Entonces, fíjense bien. La comorbilidad de factores de riesgo, la comorbilidad, ¿qué significa la comorbilidad? Que se suman a la vez en un mismo paciente factores que pueden desencadenar la enfermedad renal crónica o pueden favorecer la rápida progresión de la misma, haciendo que el paciente llegue más rápido a diálisis o a trasplante. Entonces, en este sentido, es un paciente con comorbilidad
con descontrol aquí no tenemos las cifras de glucosa, pero tiene descontrol hipertensivo, tiene datos de sobrecarga, todavía no hemos clasificado la severidad de la enfermedad, pero laboratorialmente ya trae datos que orientan hacia un daño renal, como es la presencia de proteinuria, la reducción de la tasa de filtración glomerular y la presencia de marcadores de daño renal. ¿Cuánto es lo normal de la relación de albuminuria-creatinuria? ¿Se les ocurrió investigar? ¿Está normal? ¿Está anormal? ¿Es normal o anormal este valor de la relación Está, ay, Ujú. perdón, soy líder. Según yo está elevado. Sí, Debe ser ¿cuánto es lo menor de normal? 30. Menor de 30. Exacto, menor de 30. Cuando nosotros tenemos igual o menos de 30 miligramos por decilitro de albuminuria, estamos ante una excreción normal, pero él tiene lo que se le denomina microalbuminuria. Microalbuminuria es cuando la excreción de albúmina creatinina es menos de 300, macroalbuminuria mayor de 300. Ok. Ahora nos vamos a las preguntas que vienen en el caso. Vamos a ir, vamos a ver. ¿Por qué es importante abordarlo en ese sentido? Porque a veces nos cuesta trabajo relacionar los elementos fisiopatológicos de cualquier entidad ya a la clínica. Y en este caso, recordemos, a ver, déjenme. Mm, el riñón, esto ya lo vieron en la clase de fisiopatología. Es importante recordar que el riñón cumple prácticamente con 3 funciones básicas, que es una función excretora, una función hemodinámica y una función endocrina. La función excretora prácticamente es la responsable de estabilizar los líquidos del organismo y las características físico-químicas del líquido extracelular e indirectamente también del líquido intracelular. Esta función se verá regulada mediante la formación de orina, que es a través de ella que se elimina el exceso de agua y electrolitos que ingerimos día a día. Por otra parte, a través de la orina también se eliminan el exceso de agua y electrolitos que ingerimos pues diariamente, y también se eliminan los productos metabólicos de desecho del cuerpo. Ahora, para poder cumplir con esta función excretora, es necesario que se lleve a cabo la ultrafiltración del líquido extracelular a nivel glomerular y túbulo intersticial. Durante todo este proceso selectivo de agua y solutos que se lleva a cabo a través de la filtración, la secreción y la absorción a través de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, se conserva el 99% del líquido extracelular que se filtra y se elimina solamente entre 1 o 2 litros por día a través de la orina que es excretada. Entonces, en este sentido, el glomérulo filtra alrededor de 125 mililitros por minuto de líquido extracelular, lo que da más o menos una cantidad de 180 litros diarios. Entonces se han de imaginar ustedes lo intenso de este proceso de filtración. Y bueno, antes de pasar a la función hemodinámica, quiero hablar con ustedes sobre la función endocrina, en donde prácticamente el riñón es el responsable de participar en la síntesis de diversas hormonas o precursores metabólicos que participan en la regulación cardiovascular, por ejemplo, a través del sistema renina-angiotensina o en la propia función renal, como es el balance o el metabolismo del calcio y fósforo,
a través de la función de la paratormona, la vitamina D, el colecalciferol. Y bueno, la síntesis de eritropoyetina para mantener niveles adecuados de hemoglobina y por lo tanto de hematócrito. Y por otra parte también participa en la síntesis de otras hormonas como la prolactina, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, la leptina y lo que ya comentábamos, el propio sistema renina-angiotensina, que no solamente tiene un rol principal en la regulación de la presión arterial, sino también en mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Y bueno, finalmente la función hemodinámica, el control de la presión arterial es un proceso pues muy complejo, como otros sistemas que directa o indirectamente contribuyen a la regulación de la presión arterial. Y el riñón tiene un rol primordial en este control de la presión arterial a través de la relación que hay entre la excreción del sodio, el mantenimiento del volumen extracelular y la presión arterial. De nueva cuenta, el sistema renina-angiotensina y finalmente el tono vascular como a través de varios mecanismos neurohormonales, cómo mantiene la función renal. Entonces, si nosotros analicemos estas funciones del riñón, la pérdida de estas funciones del riñón y la transferimos a un paciente, pues vamos a encontrar que es un paciente hipertenso, con sobrecarga de líquidos, con anemia renal, con alteraciones del calcio y fósforo, con alteraciones metabólicas relacionadas con la dismenorrea, la dificultad para embarazarse, hipotiroidismo subclínico en el caso de los niños con talla baja o al menos con problemas para el crecimiento. Y bueno, un paciente dematizado y un paciente que de repente puede requerir terapia de reemplazo renal cuando todas estas funciones han llegado a la pérdida máxima, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en relación a la primera pregunta, a ver quién me ayuda a contestar. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan la tasa de filtración glomerular en un riñón sano? De hecho, les estoy ayudando porque ahí está la imagen. Sí. ¿Qué más? Aparte de la presión hidrostática, ¿qué más? La permeabilidad y superficie de filtración. Exacto, ¿qué más? La, Adelante. La La presión regulación. Perdón. Ajá. A ver, exactamente. La tasa de filtración glomerular se va a determinar por la suma de todas las fuerzas que acaban de comentar sus compañeros a nivel del glomérulo, especialmente la presión hidrostática glomerular, que se refiere a la presión ejercida por la sangre en el capilar glomerular que favorece la salida de agua y solutos hacia la cápsula de Bowman. Por eso es importante que revisemos nuevamente la anatomía del riñón y en ese sentido la anatomía de la nefrona o la anatomía glomerular. Entonces, eso es una tarea para ir comprendiendo toda la fisiopatología de las entidades renales. La presión oncótica plasmática, que se deriva de la concentración de proteínas en el plasma, y esta fuerza se opone al paso de agua. Y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que contrarresta la filtración al ejercer presión en el lavado del filtrado. Y finalmente la presión oncótica en el espacio de Bowman. Cuando su compañero hablaba de la superficie de filtración, básicamente nos estamos refiriendo a esta tanto presión hidrostática oncótica a nivel de glomérulo, pero también a nivel de la cápsula de Bowman y bueno, la plasmática, ¿no? Entonces la interacción de todas estas fuerzas se expresa con la ecuación de Starling, la cual permite entender cómo cambios en la presión arterial o alteraciones en el
equilibrio de proteínas afectan la tasa de filtración glomerular. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué alteraciones en la estructura de la membrana de filtración pueden explicar la aparición de albuminuria en pacientes con hipertensión y diabetes? Recordemos que el paciente tenía precisamente albuminuria. ¿Quién me ayuda a contestar? O prácticamente a describir esta diapositiva, porque ahí está la respuesta. Están muy calladitos. Bueno, los tres factores que se mencionan Ujú. intervienen, pero yo tengo entendido que los que más intervienen son los últimos dos, que son las alteraciones de la membrana basal glomerular, porque esas son las que van a dar las cargas negativas que van a repeler, por así decirlo, las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, y las lesiones positarias, porque al final son los que van a tener la barrera de ultrafiltración, que también no van a permitir que pasen moléculas grandes a través del glomérulo. Sí, creo que solamente de los pocos que estudiaron fue Iván. Exactamente. Miren, reitero una vez más que tienen que revisar detalladamente la anatomía de la nefrona para poder entender esto. Hay tres actores muy principales que dañan la estructura de la membrana basal glomerular, favoreciendo la filtración de proteínas. Entre ellas, el daño endotelial. El daño endotelial se asocia a cambios fisiopatológicos secundarios a la hipertensión crónica, porque la hipertensión genera estrés mecánico y daño a las células endoteliales. Pero el otro dato muy importante, sobre todo en presencia de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, es el engrosamiento y la alteración de la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia induce reacciones que conllevan a un engrosamiento de la membrana basal, disminuyendo de esta forma su permeabilidad selectiva al ocasionar un intercambio o una alteración en las cargas negativas de dicha membrana. Y finalmente, lo que comentaba Iván, las lesiones en los podocitos, la pérdida o disfunción de estas células afecta la integridad de los capilares, sobre todo fenestrados, permitiendo el paso de pequeñas cantidades de proteínas, lo que se traduce clínicamente como en la presencia de albuminuria. Entonces, el marcador más temprano de daño renal es la presencia de albuminuria en la orina. Y la tercera pregunta, explique el papel del túbulo proximal en la reabsorción de solutos y agua y cómo puede afectar la hiperglucemia y la hipertensión a estos procesos. A ver, ¿quién puede contestar? Les voy a quitar mejor la respuesta y les voy a dejar que reflexionen. La siguiente no les voy a poner la respuesta. Adelante, ¿quién iba a hablar? Interrumpí. No pasa nada, doctora. Paula, Livier. Livier también fue de las que leyó, de las que estudió. No, era la otra Livier, pero Ah, ahorita perfecto. sí, ella es Las voy Valeria. a ir conociendo, los voy a ir conociendo. Adelante, Livier. Pero pues como dice en la diapositiva, el túbulo proximal reabsorbía, creo que si no me equivoco, del 65 al 70% del sodio y del agua. Y creo que lo de la hiperglucemia era por el exceso de glucosa que se filtraba, pues iba a superar como la capacidad que se tenía. Y ¿qué más? La presión capilar también glomerular aumentaba y creaba lo de la hiperfiltración. Y el exceso de la presión y la carga tubular generaba que hubiera un estrés oxidativo y se inflamara. Sí, exacto. Miren, vean la anatomía de la nefrona. Tenemos el glomérulo, tenemos el túbulo proximal y luego tenemos la asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el tubo. En todo ese sistema de tubular se lleva a cabo la reabsorción de agua y solutos. Sin embargo, a nivel del túbulo proximal es encargado de la reabsorción prácticamente del 65% del filtrado glomerular.
Y en ese sentido, en ese mismo túbulo proximal, como lo comentaba Olivier, se lleva la reabsorción activa de sodio mediada por transportadores que permiten también la recuperación de otros solutos, como es la glucosa, los aminoácidos y el bicarbonato. Por otra parte, de acuerdo al gradiente osmótico, hay una reabsorción también pasiva de agua. Si no sucedieran estos fenómenos, pues prácticamente estaríamos ante un caso permanente de hipovolemia e hiponatremia. La hiperglucemia provoca una saturación de los transportadores de glucosa, lo que puede aumentar la carga osmótica en el túbulo y afectar la reabsorción normal. Por otra parte, la hipertensión crónica puede inducir también cambios en la microcirculación renal y ocasionar daño en la función tubular, afectando la eficiencia de estos mecanismos. A ver, aquí les voy a dar un tip. La hiperglucemia, prácticamente su órgano o su área blanco de fisiopatológica está a nivel del glomérulo, mientras que la hipertensión, como lo decíamos, afecta sobre todo todos los túbulos. De hecho, el paciente hipertenso puro como causa de la enfermedad renal crónica difícilmente va a tener proteinuria, a diferencia del paciente diabético, que generalmente como lo comentábamos, el primer signo de daño renal precisamente es la albuminuria, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengan ustedes en cuenta. La pregunta 4. A ver, ¿quién me contesta la pregunta 4? ¿Qué funciones cumple el asa de Henle, el túbulo distal y el conducto colector en la concentración y dilución de la orina? ¿Y cómo se relaciona la acción de la hormona antidiurética en este contexto? Valeria. Sí. Pues el asa de Henle lo que hace es que regula la osmolaridad por los mecanismos selectivos de solutos y de agua. Entonces, pues eso genera que haya un ambiente osmótico adecuado y también esto es base para la concentración de orina. Y pues también en el túbulo distal se va a reabsorber sodio y cloro y va a ser impermeable cuando haya ausencia de ADH. Entonces se seguiría diluyendo la orina. Y en el conducto colector, cuando la ADH está pues ausente, va a ser impermeable al agua, entonces también generaría orina diluida. Y cuando está presente la ADH, pues se va a aumentar la permeabilidad por medio de las acuaporinas. Sí, perfecto. Entonces, en condiciones alteradas, como en el caso del paciente, la disfunción de estos segmentos, como el asa de Henle, el túbulo distal y el conducto, los túbulos colectores, el túbulo colector, puede contribuir a una inadecuada regulación del equilibrio hídrico y de esta manera a la formación de edemas. Ahora, en la pregunta 5, describa el mecanismo de actividad del sistema renina-angiotensina en respuesta a la disminución de la perfusión renal. Esto es muy importante porque el sistema renina-angiotensina tiene un papel muy relevante dentro de la fisiopatología renal y sobre todo sienta las bases para el mecanismo de control de la presión arterial por los inhibidores de la IECA o los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y otros medicamentos. ¿Alguien me pudiera explicar prácticamente esta diapositiva? ¿Atsiri? Pues básicamente el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona pues es un mecanismo fisiológico que es muy importante para mantener tanto la presión arterial como el volumen extracelular y la perfusión renal. Si mal no recuerdo, su activación ocurre cuando principalmente en respuesta a la disminución del flujo sanguíneo renal o de la presión de perfusión en las arteriolas aferentes del glomérulo, se activa. O sea, la secreción de la renina también se puede estimular por la disminución de la concentración de sodio y por la activación del sistema nervioso simpático, tengo entendido. Sí, perfecto.
Cuando se detecta una perfusión renal reducida, por ejemplo, hipotensión, daño microvascular o alteraciones en el flujo sanguíneo, precisamente como lo comenta Atsiri, las células justaglomerulares libera renina. La renina convierte el angiotensinógeno, el cual se produce en el hígado en angiotensina 1 y la cual es posteriormente transformada en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 es la que realmente y en forma directa contribuye a ocasionar una potente vasoconstricción. Por otra parte, estimula la liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal, la cual aumenta la reabsorción de sodio y agua, elevando de esta manera como mecanismo compensatorio la presión arterial. Y bueno, la angiotensina 2 también estimula procesos inflamatorios y fibroproliferativos dentro del riñón. La siguiente pregunta: ¿cómo contribuye la activación crónica del sistema renina-angiotensina al deterioro estructural y funcional del riñón? ¿Quién me ayuda a contestarlo? Es por lo que acaba de mencionar, ¿no, doctora? Sí, Porque si se activa de forma persistente, pues sus efectos ya no serían protectores, sino serían dañinos y podría generar lo de la inflamación o que la permeabilidad glomerular aumente. sí. De hecho, la enfermedad renal crónica está considerada un estado inflamatorio crónico, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando empieza a haber una disminución en el número de nefronas, hay una hipertensión capilar glomerular en las nefronas restantes, tratando de compensar el trabajo que dejaron de hacer las nefronas que se perdieron, ¿no? Esto incrementa la permeabilidad glomerular a macromoléculas, incrementa la filtración de las proteínas plasmáticas, que es lo que genera la albuminuria, proteinuria. El exceso de la reabsorción tubular de proteínas causa una acumulación anormal de proteínas a nivel del endotelio y del retículo endoplásmico, y esto dispara o es una señal para la eliminación o la producción de citoquinas inflamatorias, y este aumento de las citoquinas inflamatorias pues va a su vez a liberar sustancias vasoactivas inflamatorias que van a afectar tanto el intersticio como el propio glomérulo, transformando las células tubulares en fibroblastos y habiendo una proliferación de estos fibroblastos, ocasionando fibrosis a nivel renal. Y bueno, aparte de esto, vean, por ejemplo, la propia reducción en el número de nefronas lleva también al incremento en la generación del angiotensinógeno 2, el factor beta de crecimiento, la hipertrofia a nivel tubular y el incremento también de la síntesis de colágeno tipo 4. Entonces, ¿de qué depende del tiempo de desarrollarse esta fibrosis renal? Precisamente depende del control o alcanzar las metas ideales de tratamiento de los factores de progresión de daño renal. Entonces, en resumen, podemos decir que todo este mecanismo fisiopatológico ocasiona una vasoconstricción sostenida con aumento de la presión en los capilares glomerulares que contribuye al daño endotelial, la fibrosis renal, que es el desencadenante final, el resultado final, en donde la angiotensina 2 estimula la proliferación de células mesanquiales y la síntesis de matriz extracelular, llevando a una fibrosis progresiva. Y finalmente, pues la retención de sodio y agua. Esto exacerba la hipertensión, por eso es que la hipertensión puede ser causa y consecuencia de la enfermedad renal. Y bueno, pues todo esto propicia un ciclo de daño renovado, empeorando la función renal y acelerando la progresión de la insuficiencia renal. Una de la enfermedad renal crónica por sí misma
constituye la primera causa, y no, es más bien al revés. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte prematura en los pacientes con enfermedad renal crónica. Incluso en el camino fallecen por estos eventos cardiovasculares antes de que el paciente llegue a requerir alguna terapia de reemplazo renal. De hecho, por eso la materia se llama nefrología y riesgo cardiovascular, porque cuando decimos que la enfermedad renal crónica es altamente nociva, nos estamos refiriendo precisamente a que los pacientes tienen hasta 100 veces más de morir por muerte cardiovascular precoz que la población general. Y esto se debe a toda esta cascada inflamatoria, ¿no? La pregunta 7, ¿de qué manera los riñones participan en la regulación del equilibrio ácido-base? ¿Quién me ayuda a explicar la diapositiva? ¿Nadie? ¿Tienen Si que quiere yo le estudiar, ayudo, chicos? doctora. Sí, Nayeli. Pues ahí se menciona la reabsorción del bicarbonato por el filtrado del túbulo proximal y la excreción de los hidrogeniones por el túbulo colector y el túbulo distal. Y esto mismo pues da la generación de nuevo bicarbonato por la producción y la excreción del amonio. Exacto. Hay dos actores principales en alterar este equilibrio ácido-base y que mantiene más bien la regulación de este equilibrio ácido-base que, como dijo Nayeli, uno es la excreción de ácidos, que se eliminan protones o hidrógenos y otras cargas ácidas a través del túbulo renal. Pero sin embargo, para evitar una sobrepérdida de estos protones, hidrogeniones, se regenera y se reabsorbe bicarbonato, generándose bicarbonato nuevo para compensar la producción diaria de ácidos en el organismo. Y aquí tiene un papel muy importante la anhidrasa carbónica, ¿no? Para esta regeneración y absorción de bicarbonato y para incrementar la excreción de iones hidrógeno. Y bueno, la pregunta 8 explique cómo la insuficiencia renal puede conducir a una acidosis metabólica crónica, pues prácticamente cuando se pierde la tasa de filtración glomerular, pues se reduce la capacidad precisamente de estos mecanismos que acabamos de mencionar, como es el filtrado de ácidos, porque hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y por otra parte, también se altera la regeneración de este bicarbonato en el túbulo proximal. Esta reducción en esta formación de bicarbonato, pues favorece la acumulación de ácidos en sangre, lo que da lugar a la acidosis metabólica, sobre todo cuando la tasa de filtración glomerular se reduce en forma significativa, por abajo de 29 mililitros por minuto, y sobre todo en estadios ya finales o lo que se llama como insuficiencia renal crónica terminal, cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por abajo de 15 mililitros por minuto. Y por otra parte, la disminución en la excreción de ácidos contribuye también a alteraciones en el metabolismo óseo y otros desequilibrios metabólicos. Ok. La pregunta 9, ¿por qué considera que existe una relación bidireccional entre hipertensión y el deterioro de la función renal? ¿Quién me ayuda? Ya comentábamos que la hipertensión es tanto causa como consecuencia, ¿no? Que hay una relación dual, una relación bidireccional entre riñón y presión arterial. Pues la hipertensión arterial, como ya lo había mencionado, pues van a dañar los vasos renales y esto va a provocar la esclerosis y la reducción del flujo sanguíneo glomerular, causando pues la isquemia y la pérdida progresiva de las nefronas, disminuyendo pues la función renal. Y a su vez, pues la disminución de la función renal va a generar la retención de sodio y agua
y va a activar pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a elevar aún más la presión. Básicamente es como un círculo vicioso. Sí, así tienes toda la razón. Y bueno, este ciclo vicioso crea una espiral de deterioro progresivo tanto de la función renal como del control de la presión arterial. Y la pregunta 10: analice cómo el manejo de la hipertensión puede influir en la progresión de la enfermedad renal y en la prevención de complicaciones cardiovasculares. Una pregunta más clínica. ¿Alguien me ayuda a contestarlo? Pues es básicamente lo que mencionaba anteriormente. O sea, como es un círculo vicioso, pues es muy importante controlar la hipertensión para frenar justamente ese daño renal y reducir el riesgo cardiovascular. Ujú. Y prácticamente, acuérdense que lo que la hipertensión causa es este aumento de las presiones intravasculares, tanto sobre todo de la arteriola eferente, ¿no? Aferente y eferente, pero entonces esto es lo que ocasiona el estrés hemodinámico sobre los glomérulos, ¿no? Entonces, al controlar la presión arterial, pues reducimos este estrés hemodinámico. Al disminuir la actividad crónica del sistema renina-angiotensina, disminuimos ese estado inflamatorio crónico, reduciendo a su vez la fibrosis renal. Y por otra parte, también el control de la hipertensión previene o reduce el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, que como ya lo dijimos, es la principal causa de mortalidad precoz en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Y esto debido a que la reducción del volumen intravascular y el mejor control de la presión arterial, pues reduce el riesgo de eventos de enfermedad cardiovascular como infarto o accidentes cerebrovasculares. Y en relación a la pregunta 11, a partir de los resultados del caso, creatinina elevada, tasa de filtración glomerular reducida y la albuminuria, y la ecografía renal, ¿cómo se establece el diagnóstico de enfermedad renal crónica en este paciente? Que tiene que ver con el siguiente tema. ¿Quién me Pues, contesta? Pues, no sé si quiera participar, Paula. pues aquí creo que lo que habían mencionado en un inicio, como los datos que les habían sido relevantes, pues lo de la creatinina, la albuminuria persistente, los cambios ecográficos. Y yo creo que la causa más probable, pues, de la enfermedad renal podría ser como secundaria a la diabetes o a la hipertensión que el paciente tiene. Perdone. Hoy lo vamos a ver en el siguiente tema. Nosotros, ¿cómo definimos la presencia de enfermedad renal crónica? Como la reducción de la tasa de filtración glomerular y o la presencia de marcadores de daño renal. En el caso del ultrasonido, no se debe de hacer en todos los pacientes, sino solamente en aquellos que consideramos que tienen factores de riesgo, por ejemplo, la historia familiar de enfermedad poliquística, la historia de haber tenido riñón único, haber sido prematuro, etc. Pero claro que ayuda, sí ayuda, pero en realidad con una estimación de la tasa de filtración glomerular y la determinación de esta relación albúmina-creatinina es suficiente para establecer el diagnóstico. Entonces, el ultrasonido, pues es complementario, ¿no? Una vez que tenemos alterado la tasa de filtración glomerular y la presencia de proteinuria, indicamos el ultrasonido. A ver, ¿qué hallazgos ecográficos son típicos en la enfermedad renal crónica en este paciente, y aparte, ¿qué información brindan sobre la progresión del daño renal? Lo de los riñones pequeños o que estaban levemente reducidos y el aumento de la ecogenicidad, porque
podrían ser pues sugerentes de la enfermedad crónica o que hubiera alguna fibrosis o pues sí, eso. Sí. Entonces, exactamente la reducción del tamaño renal, que hemos venido hablando de fibrosis, entonces la fibrosis es lo que va ocasionando una reducción paulatina del tamaño del parénquima renal. El aumento de la ecogenicidad también refleja fibrosis y cambios estructurales a nivel del tejido renal y en estadios más avanzados encontramos una pérdida de la definición de la corteza y de la médula. Y bueno, que desafortunadamente esta pérdida de la definición de la corteza y la médula nos permiten predecir el grado de daño irreversible, ¿no? La pregunta 13. ¿Cuáles son los fundamentos fisiológicos que justifican el uso de IECAS o ARAS2? Los ARAS2 son los bloqueadores receptores de angiotensina, ¿no? En el tratamiento de pacientes con hipertensión y daño renal. Yo creo que después de venir hablando de la importancia del sistema renina-angiotensina, esa respuesta nos queda clara, ¿no? Pero de todas maneras, a ver quién me ayuda. Yo le ayudo, doctora. Ujú. Porque los YECA y los ARA2 van a bloquear la acción de la angiotensina 2, que quedamos que esa era la que provocaba la vasoconstricción y aumentaba la reabsorción de sodio y agua y secreción de aldosterona. Entonces, al inhibir esta, pues va a tener un factor como protector, porque va a impedir que la presión arterial sea más lenta, evitando que progrese pues, la enfermedad renal crónica que tiene el paciente. Y también pues va a reducir la proteinuria, la fibrosis, la inflamación que van a tener. Ujú. Perfecto. Entonces, aquí es importante, fíjense, cómo tenemos bloqueadores de todo el sistema renina-angiotensina, ¿o no? Aquellos que liberan, que alteran o bloquean la liberación de renina, aquellos que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, aquellos que bloquean los receptores de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de aldosterona y los bloqueadores de los canales de sodio. Todos estos son considerados medicamentos nefroprotectores y bueno, el mecanismo principal es la reducción de la vasoconstricción, ya que disminuyen la presión en los capilares glomerulares, protegiendo de esta manera la barrera de filtración, evitando la excreción anormal de albuminuria, por eso son antiproteinúricos. Reducen la reabsorción de sodio y agua y de esta manera, además de reducir la presión arterial, pues nos ayudan a evitar la sobrecarga de líquidos ocasionado por las alteraciones en la función excretora y hemodinámica al irse perdiendo estas funciones a nivel renal. Y por otra parte, pues ya lo hemos visto, el efecto antiproteinúrico. Esto, al disminuir la excreción de proteínas, se ha asociado a una menor progresión de la fibrosis renal y deterioro de la función renal. En estas 2 décadas que tengo trabajando con pacientes renales, la verdad es que no hay otros medicamentos nefroprotectores como todos estos que les muestro en la imagen y que siguen siendo el estándar de oro para tratar la proteinuria y la nefroprotección, sobre todo en pacientes diabéticos. Ok. Y bueno, ya casi terminamos el primer tema. La pregunta 14. Además del manejo farmacológico, ¿qué otras intervenciones se pueden implementar para detener la progresión de la enfermedad renal y mejorar la calidad de vida del paciente? Pues yo pienso que, como nos había mencionado, al ser la hipertensión y la diabetes los dos principales factores que le pueden estar causando esta enfermedad renal al paciente, pues sería pues el control de la presión arterial, buscar la meta individualizada de este paciente y pues obviamente pues encontrar en el balance porque como mencionamos
pues al ser un círculo vicioso, si podemos tratarlo con las IECAS o los ARAs, pues eso le ayudaría bastante. Y pues en la diabetes, buscar un control glucémico porque pues no lo tiene. Y en este caso, pues puede ser con unos inhibidores de SGLT2 que tengo entendido que son nefroprotectores y pues al ayudar en las dos principales causas que les pueden estar causando esto mejoraría bastante y pues para el perfil que tenemos del paciente, pues como también están en las imágenes, pues un mejor estilo de vida, ¿no? A lo mejor una dieta que le ayude con la dislipidemia y con la diabetes, o sea, un ejercicio moderado por su propia diabetes y pues está en una edad no tan grande, entonces eso también le beneficiaría mucho en la progresión no solamente de lo renal, ¿no? O sea, también de su calidad de vida. Sí, siempre el tratamiento para cualquier enfermedad crónico-degenerativa, incluso enfermedades infectocontagiosas o agudas leves, hay una parte farmacológica y otra no farmacológica. Específicamente en el caso de las enfermedades crónico-no degenerativas, estrategias no farmacológicas está enfocada precisamente a la participación del equipo multidisciplinario para que el paciente cambie de conductas negativas de estilo de vida, como es el no adherirse a la dieta, la falta de ejercicio, eh, las toxicomanías. Entonces, en ese sentido, es importante más que nunca transitar hacia un modelo interdisciplinario, transdisciplinar, centrado precisamente en el paciente, donde, bueno, el paciente tiene que saber lo que es la importancia del autocuidado y participar en las tomas de decisiones conjuntas con este equipo multidisciplinario para determinar cuál conducta negativa desea cambiar o le es factible cambiar. Entonces, la educación al paciente para promover hábitos de vida saludable y seguimiento estrecho de su enfermedad, aunque nos cueste mucho trabajo hacerlo, es parte fundamental de cualquier tratamiento. ¿Sí? Y la pregunta 15, integre los conceptos discutidos. ¿Cómo se relacionan los cambios en la filtración glomerular, la actividad del sistema renina-angiotensina y la alteración del transporte tubular en el desarrollo y la progresión de la insuficiencia renal en este paciente? Es como un resumen de toda la fisiopatología. A ver, Adabel. Pues la hipertensión y la diabetes, estos, o sea, son los que van a alterar la barrera glomerular y pues va a haber una alteración en la filtración glomerular, lo que se va a reflejar pues en los laboratorios como microalbuminuria. Pues la activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto va a hacer que pues se perpetúe la vasoconstricción y a su vez hipertensión y fibrosis. Y en la disfunción del transporte tubular, pues va a disminuir la capacidad de la reabsorción y también puede causar acidosis metabólica y que el paciente tenga retención de líquidos. Entonces, podemos decir que básicamente todo lo que nos acabas de explicar se reduce en la interacción de tres mecanismos fisiopatológicos, que es precisamente la alteración de la filtración glomerular, porque recuerden que el paciente tenía una tasa de filtración glomerular de 48 o algo así, y que esto pues se asocia a la pérdida de proteínas y al daño estructural. Pero por otra parte, la activación del sistema renina-angiotensina en forma crónica, que se da en respuesta compensadora ante la vasoconstricción que ocasiona el daño renal, la retención de sodio y agua y fibrosis, lo cual exacerba el daño renal. Y la disfunción del transporte tubular, que contribuye a un manejo inadecuado de solutos y líquido, agravando el desequilibrio hidroelectrolítico y el estado inflamatorio que conduce a una mayor pérdida de función renal. Algo muy importante es que eso es un círculo vicioso. Todos estos procesos se van retroalimentando entre sí, acelerando la progresión o la llegada más rápido a diálisis.
Entonces, basado en la fisiología renal, vamos proponiendo un plan integral para el manejo de este paciente, considerando tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas. Entonces, el plan integral incluiría, primero, en cuanto al manejo farmacológico, iniciar un IECA o un ARA2 para modular el sistema renina-angiotensina y reducir la proteinuria. En este caso, como el paciente ya tiene historia de hipertensión, valdría la pena preguntar qué antihipertensivo está tomando y si es necesario el cambio a esta familia de fármacos o ajustar la dosis, ¿no? Y la medicación antidiabética adecuada para mantener el control glucémico óptimo son recomendaciones muy generales porque vamos a ver en forma detallada cuando veamos hipertensión asociado a daño renal y la nefropatía diabética, lo vamos a ver específicamente el manejo. Y bueno, las intervenciones en el estilo de vida, dieta baja en sodio y con una ingesta adecuada de proteínas para evitar la sobrecarga renal. En este sentido es importante la evaluación de la experta en nutrición renal porque muchas de las veces al restringir proteínas en exceso podemos llevar al paciente a una desnutrición. Por el incremento de la actividad física siempre adaptada a la condición del paciente. No podemos nada más recomendar que haga ejercicio, tenemos que tomar en cuenta la historia clínica del paciente, especialmente en enfermedad cardiovascular, la monitorización regular de la función renal y la educación continua sobre la misma y su manejo, el control y el manejo del peso corporal para reducir la enfermedad cardiovascular. Y bueno, podemos concluir que ilustra muchos factores el caso, incluyendo la hipertensión prolongada, la diabetes, que puede llevar a la activación de mecanismos que deterioran progresivamente la función renal a través de la comprensión de la fisiopatología renal, desde la filtración glomerular y el transporte tubular hasta la regulación hormonal y el equilibrio ácido-base. Se pueden identificar estrategias terapéuticas claves para el manejo y la prevención de la progresión de la insuficiencia renal. Y el abordaje integral de estos pacientes implica una estrecha colaboración entre el manejo clínico y la educación del paciente, otra vez, medidas no farmacológicas y bueno, el escenario clínico que tiene cada paciente no solamente facilita la discusión de los conceptos básicos y avanzados de la fisiología renal, que quiere decir esto, que si nosotros entendemos muy bien la fisiología renal, podemos entender con mayor precisión el comportamiento clínico de estos pacientes. Y bueno, también detalla o resalta la importancia de intervención temprana para evitar la progresión del paciente, del daño renal y la importancia del manejo multidisciplinario, ¿no? Para el manejo de todos esos factores de riesgo que ocasionan la rápida progresión del daño renal. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? No, doctora, todo bien. Se me hace que están dormidos. A ver, prendan sus pantallas. Ok. A ver, déjame dejar de compartir. Ok, pantallas. Algo pasa aquí. Bien. Fin de la presentación. A ver, ¿hay algún comentario, sugerencia o algo? ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, doctora. A ver, ¿cómo vamos a ver, dejar de compartir? Ya. Ok. A ver, perfecto, ya los estoy viendo. Bueno, vamos a contar hasta 10. Explicación de la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar primero de lo que es la carga de este
problema de salud pública en nuestro país, cuáles son los beneficios de la detección oportuna de la enfermedad renal crónica, cómo sistematizamos el proceso de atención al paciente en riesgo de enfermedad renal crónica, cuál es el plan de manejo y finalmente las conclusiones. Cuando nosotros hablamos que la enfermedad renal crónica es un problema serio de salud pública, es porque es frecuente, porque es nociva, pero también tenemos la oportunidad de que sea tratable, ¿no? Frecuente porque ustedes pueden observar que afecta aproximadamente el 10% de la población adulta de diferentes razas que viven en diferentes continentes del mundo. Entonces, en este sentido, podemos considerar que estamos ante una pandemia, ¿no? Y bueno, nociva porque los pacientes no solamente lo que comentábamos, tienen el riesgo de progresión a su fase final, que es la insuficiencia renal crónica terminal, sino también presentan mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y 100 veces más el riesgo de muerte prematura. Afortunadamente, existe suficiente evidencia científica de que la detección temprana, la modificación de factores relacionados con estilo de vida y el control estricto de la presión arterial pueden no solamente retrasar o detener la progresión de la enfermedad renal crónica a insuficiencia renal crónica terminal, sino también reducir en forma significativa la incidencia de enfermedad cardiovascular. Desafortunadamente no tenemos un registro de datos renales nacional que nos permita analizar la epidemiología o el comportamiento epidemiológico de la enfermedad renal crónica terminal, porque esos registros, el de Jalisco y el de Aguascalientes, incluye específicamente pacientes que ya están en diálisis, porque son los más fáciles de registrar, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que en cuanto al número de casos nuevos, tanto Jalisco como Aguascalientes ocupan los primeros lugares en el mundo, por arriba de países como Taiwán, Estados Unidos y Tailandia, que nosotros no contamos con los recursos que esos países cuentan para hacer frente a la enfermedad. Por otra parte, en cuanto a la prevalencia, pueden observar ustedes que ocupamos el 7º y el 9º lugar con el mayor número de pacientes por millón de población. Pero bueno, algo que también nos pone muy tristes en cuanto a mortalidad, que tiene mucho que ver con la calidad de la atención, la oportunidad en la detección, es que a nivel mundial ocupamos el primer lugar con la mayor tasa de mortalidad, 58 muertes por cada 100,000 habitantes, pero pues desafortunadamente el primer lugar en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente nosotros vemos en el manejo o en el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Que nos enfocamos mucho hacia la punta del iceberg, que es donde están millones y millones de pacientes, miles y miles de pacientes, no millones, miles de pacientes, aproximadamente 90,000 pacientes en México que ya están en terapia de reemplazo renal. Y cuando hablamos de terapia de reemplazo renal, hablamos de diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Y a veces sí se dirigen las estrategias por arriba de esta línea, que son los pacientes que ya tienen nefropatía establecida o nefropatía en estadios avanzados, como la prediálisis, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que deberíamos de estar dirigidos a la punta del iceberg, que es donde se encuentran millones y millones de pacientes en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, es decir, con todos los factores de riesgo que ya comentamos, y que a pesar de que sabemos que tienen factores de riesgo, de forma sistemática no se solicita una detección oportuna de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la detección oportuna? Pues nos permite tomar decisiones en forma temprana acerca del tratamiento, como ya lo decíamos al principio. Hay evidencia científica que entre más temprano empecemos con tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas, pues eso nos ayuda a detener la progresión de la enfermedad renal. Por otra parte, nos da la oportunidad también de identificar factores de riesgo, tanto para desarrollo como de progresión. Nos da la oportunidad de promover la educación del paciente en autocuidado
nos permite reducir la comorbilidad cardiovascular, nos permite que el paciente llegue menos rápido a diálisis o preparar al paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles, la toma de decisiones compartidas entre el paciente y el equipo de salud y bueno, colaboración entre tomadores de decisiones, nefrólogos, sociedades, academias, para poder establecer la necesidad de políticas de salud renal a nivel del país. Pero nosotros como clínicos, ¿hacia dónde nos tenemos que enfocar a dar respuesta a esta pregunta? ¿Y cómo sistematizo la atención de las personas en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica? Y les quiero mostrar este modelo de atención, que es un modelo muy sencillo y muy fácil de aplicar en nuestro consultorio, ¿no? En donde ustedes pueden ver que el primer paso es precisamente identificar factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene factores de riesgo, entonces tenemos que pasar al segundo paso, que es el escrutinio o detectar si el paciente tiene o no daño renal. Si el paciente no tiene factores de riesgo, pues tenemos que fomentar hábitos de vida, de estilo de vida positivo y tenemos que estar haciendo escrutinio periódicamente de estos factores de riesgo. Pero si el paciente tiene factores de riesgo y tiene enfermedad renal crónica, entonces paso al tercer paso, que es clasificar la severidad de la enfermedad. ¿Cómo clasifico la severidad de la enfermedad? Pues en estadios clínicos. Y estos estadios clínicos es estadio 1 y 2, denominado nefropatía temprana, estadio 3, nefropatía establecida, estadio 4, nefropatía prediálisis y estadio 5, enfermedad renal crónica terminal. Y finalmente el cuarto paso es establecer un plan específico de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Entonces, repasando, primer paso, identifico factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo, hago escrutinio para confirmar o descartar la presencia de enfermedad renal crónica. Si tiene enfermedad renal crónica, clasifico la severidad de la misma y el cuarto paso, ya establecer un plan específico de acuerdo a la severidad de la enfermedad. ¿Pueden, por favor, tomarle una fotito a esta imagen? Los factores de riesgo para enfermedad renal crónica se clasifican en factores predisponentes de inicio y perpetuadores. Los factores predisponentes por sí mismos, dentro de la historia natural de la enfermedad, no ocasionan daño renal. Los de inicio son aquellos que directamente ocasionan daño renal y los perpetuadores o los de progresión son aquellos que una vez que el paciente tiene daño renal, si yo no alcanzo las metas ideales de tratamiento, no los controlo como deben de ser, pues el paciente va a llegar más rápido a la etapa final o terminal. Los factores predisponentes quiere decir que cuando se suman a los factores de inicio, pues incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el objetivo de identificar estos factores predisponentes y de inicio que nos van a permitir establecer a quienes tengo que evaluar para enfermedad renal crónica y sobre todo aplicar medidas de promoción a la salud? E identificar los factores de progresión, pues el objetivo es precisamente, con el control de los mismos, limitar la progresión del daño renal y aparte el desarrollo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué tenemos que hacer para detectar o descartar la enfermedad renal crónica? Primero, en todos los pacientes, medir la presión arterial, porque como ya dijimos, la presión arterial es tanto causa como consecuencia. Por otra parte, medir la creatinina sérica y estimar la tasa de filtración glomerular. De hecho, lo ideal sería contar con cistatina C, eso lo vamos a ver mañana, pero ni siquiera tenemos que hacer una recolección de orina de 24 horas para calcular el aclaramiento de creatinina. Sí hay condiciones específicas en que hay que pedirla, pero en este caso, pues estima la tasa de filtración glomerular como ustedes lo hicieron a través de la aplicación, ¿no? Medir la presencia de marcadores de daño renal como la albuminuria y el análisis del sedimento urinario, porque en el análisis del sedimento urinario, recuerden que alguien comentaba que había cilindros, entonces también esos son marcadores de daño renal.
Y ya en pacientes muy seleccionados hay que pedir el ultrasonido, electrolitos séricos, la osmolaridad de la orina y el pH urinario. Ahora, algo muy importante es que todas esas estrategias pues son fáciles son maniobras muy sencillas de aplicar en primer nivel de atención y nos permiten de forma práctica establecer el diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica independientemente de la causa original. O sea, puede ser un paciente hipertenso, un paciente diabético y las pruebas o estos criterios son los mismos. ¿Cuáles son los marcadores de daño renal? El incremento de la albuminuria, las alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones de los electrolitos. En la biopsia renal, las estructuras del riñón detectadas por imagen y la historia de trasplante renal. Ahora, en relación a la albuminuria, proteinuria, es importante, vean cómo en este modelo de atención, la albuminuria tiene un papel muy importante como factor de riesgo y de progresión de daño renal. Vean cómo tiene un papel importante para poder definir y clasificar la enfermedad renal crónica. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos las definiciones de albuminuria en rangos anormales, igual o más de 30 miligramos por gramo de creatinina. Lo que comentamos de otros marcadores de daño renal fíjense, la definición de enfermedad renal crónica dice, son anormalidades en estructura o la función renal presentes por más de 3 meses con implicaciones para la salud. Entonces es la presencia de marcador de daño renal o disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo consideramos una disminución de la tasa de filtración glomerular? Cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 60 mililitros por minuto, ajustada por superficie corporal. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta lo que es la edad del paciente. Ahora, cuando nosotros clasificamos la enfermedad renal crónica, vean cómo tomamos los niveles de tasa de filtración glomerular que tienen ustedes a la izquierda y cómo tomamos también el grado de albuminuria. Entonces, la albuminuria está presente como factor de riesgo para establecer el diagnóstico, pero también para establecer la severidad de la enfermedad. Y finalmente, la albuminuria también nos sirve como un marcador de control de tratamiento con los medicamentos antiproteinúricos o también para definir rápida progresión, remisión o regresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tasa de filtración glomerular? Ya dijimos mediante fórmula, la seca de EPI. Anteriormente utilizábamos la fórmula MDRD. Mañana vamos a ver las diferencias entre una y otra fórmula y las limitaciones de ambas. Entonces, reitero otra vez la definición y la clasificación de la enfermedad renal crónica. Presencia de marcadores de daño renal y alteraciones de la función renal, aquí es menos de 60 mililitros por minuto, que se presentan durante 3 meses o más, independientemente de la causa. Y la definición de cronicidad queda a juicio del médico. ¿Por qué? Porque si llega un paciente y con una tasa de filtración glomerular de 42 gramos de proteinuria, pues no vas a buscar la definición de persistente. Cuando hablamos de persistente, cuando hay al menos 2 resultados de 3 muestras analizadas muestran ya sea marcadores de daño renal o alteraciones de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo debemos de buscar esta persistencia de los marcadores de daño renal o las alteraciones de la función renal? Cuando estos resultados son limítrofes. Por ejemplo, una paciente diabética, 3 años, que llega con 70 miligramos por decilitro de albuminuria, pues eso puede ser una albuminuria transitoria. Yo tengo que descartar infección de vías urinarias, pero si llega con 2 gramos o 1 gramo, pues definitivamente ya es una albuminuria propia del daño renal. ¿Cómo clasificamos la enfermedad renal crónica? A ver, tómenle otra fotito a esta imagen. Si ustedes se fijan,
tenemos la tasa de filtración glomerular normal, es de más de 90 mililitros por minuto. Si nosotros no tenemos marcadores de daño renal, es decir, la albuminuria menos de 30 y la tasa de filtración glomerular es mayor de 90, pues el paciente no tiene daño renal. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular igual o más de 60 y no tiene albuminuria, pues también estamos hablando de que no tiene daño renal. Sin embargo, aquí quiero llamar la atención porque no es normal que un joven tenga una tasa de filtración glomerular entre menos de 90 y 60 mililitros por minuto. Entonces, si el paciente es joven, aunque no tenga albuminuria, pues hay que estar monitorizando o buscándole entidades que puedan favorecer esta reducción de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo definimos ya daño renal? Cuando la tasa de filtración glomerular esté normal, pero que tenga ya albuminuria o excreción anormal de albúmina. Eso es el estadio 1. El estadio 2, cuando la tasa de filtración glomerular está entre 60 y 89 y hay presencia de marcadores de daño renal. La enfermedad renal crónica intermedia se divide en 2 grados, el A y el B, leve moderada y moderada severa, y la tasa de filtración glomerular está entre 30 y 59. El estadio prediálisis entre 15 y 29 y el estadio final, o cuando ya el paciente está en insuficiencia renal, menos de 15. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿por qué hay diferentes colores? ¿Por qué hay un semáforo? Porque dependiendo de la magnitud de la albuminuria, es la frecuencia con lo cual tenemos que ver al paciente. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la albuminuria, aumenta y disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares, muerte súbita, hospitalización, mortalidad por todas las causas. Entonces, por eso es importante. Y una vez definida y clasificada la enfermedad renal crónica, ¿cómo vamos a iniciar su manejo para evitar la progresión del daño renal? Y decíamos que el cuarto paso es establecer un plan de acción de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Así tenemos que la nefropatía temprana, que es el estadio 1 y 2, tiene como objetivo control de factores de riesgo, la comorbilidad y evitar la progresión. Aquí es cuando tenemos que iniciar la utilización de nefroprotectores, la reducción de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Tenemos que vigilar tanto la albuminuria como la tasa de filtración glomerular dependiendo de este semáforo. Generalmente se recomienda cada 6 meses y bueno, vigilar signos de rápida progresión. En el estadio 3 hay que empezar a detectar las complicaciones propias de la pérdida de la función renal, como comentábamos, la hipertensión arterial, la anemia renal, las alteraciones del calcio y fósforo. Aquí es muy importante, después de seguir usando nefroprotectores, revisar si los medicamentos que estamos prescribiendo se tienen que ajustar a la reducción de la tasa de filtración glomerular. Es decir, cuando el paciente tenga una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto, obligadamente tenemos que irnos al vademecum y revisar si el medicamento que estamos prescribiendo tenemos o no que ajustarlo de acuerdo a esa tasa de filtración glomerular. Por otra parte, tenemos que evitar nefrotoxinas, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos en los adultos mayores, que frecuentemente hay un abuso en la prescripción por la osteoartropatía degenerativa, y aquí en estadio 3 ya lo tiene que intervenir el nefrólogo cuando menos una vez al año. En el estadio 4, que es el estadio prediálisis, prácticamente aquí ya va a ser más complejo poder detener la progresión del daño renal, por eso el estadio 3 es muy importante. Y aquí hay que preparar al paciente para que llegue de la mejor manera a diálisis, hemodiálisis o trasplante. Tiene que haber una revisión más frecuente del nefrólogo y finalmente la etapa terminal, que debe de verse en una revisión conjunta de medicina interna y nefrología. Y bueno, lo ideal sería el inicio oportuno del tratamiento sustitutivo.
quiero hacer énfasis en nefropatía temprana porque es lo que nos toca hacer como médicos generales o médicos de familia, porque básicamente todo el plan de acción va a controlar aquellos factores de progresión y que como médicos generales debemos de hacerlo muy bien, como es la hiperglucemia, la hipertensión arterial, el manejo de la albuminuria, proteinuria con los fármacos nefroprotectores, el manejo de la dislipidemia, el manejo de la enfermedad cardiovascular, el uso de nefrotoxinas, el sobrepeso y la obesidad. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Y nos vamos a ir ya para terminar rápidamente. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? No, doctora, de mi parte no. Entonces nos vamos a ir al caso clínico. ¿Sí? A ver, ayúdenme por favor a ir identificando factores de riesgo. ¿Y de qué La tipo son edad, los factores de riesgo? factores no modificables, la edad, el sexo. A ver, la edad. La edad es un factor predisponente, pero a ver, revisen la tablita, a ver si la edad es un... Y luego el sexo, a ver, revisen bien. Dentro de los factores predisponentes, en el primer párrafo, ¿cuáles encuentran ustedes? La historia familiar de su mamá. Claro, La diabetes, la diabetes como factor de inicio, ¿qué más? que no tiene buenos hábitos alimenticios. Pero aparte, ¿qué más les llama la atención dentro de los factores predisponentes? A veces dejamos pasar los factores sociales, los determinantes sociales de la salud. ¿A qué se dedica? Y su nivel de escolaridad. Que a lo mejor por eso tiene menos conocimiento de su enfermedad. Claro. Entonces, el bajo nivel socioeconómico y el bajo nivel de escolaridad también son factores predisponentes, precisamente porque tienen mucho que ver con el conocimiento y la adherencia al tratamiento, ¿no? Y luego dentro de la exploración física, ¿qué les llama la atención? Dentro de los factores de riesgo. Tienen que estudiar, ¿eh? Tienen que participar porque de verdad que estoy sorprendida porque están muy calladitos. La presión arterial, doctora, el IMC también. Que tiene una dislipidemia severa y una microalbuminuria. Vayan a su tablita, por favor, y vean cómo se definen esos factores de riesgo. Perpetuadores de la enfermedad. Exacto. Ahora, ¿qué estadio clínico tiene la paciente? ¿Tiene o no tiene daño renal? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo van a saber si tiene daño renal? Primero, la tasa de filtración glomerular. Exacto. ¿Cuánto tiene de tasa de filtración glomerular? 70.48. Y si tiene 116 miligramos por gramo, ¿en qué estadio está? En un G2A2. Exacto. Entonces sí tiene un estadio 2, G2. Ahora, el plan de manejo, ¿hacia dónde se enfoca? ¿Van a iniciar terapia de reemplazo renal? En el control glucémico. En el control glucémico, ¿qué más? Control lipídico. Control de la dislipidemia, ¿qué más? El cambio del control estilo de vida. arterial también. El control de la presión arterial, ¿y qué más? Cambios de estilo de vida. Y el inicio de medicamentos nefroprotectores, ¿no? Porque ya tiene albuminuria. Y Sí, un fíjense lo Yeca o un que... Ara. Ajá, ¿qué estaba tomando? Únicamente. 2 refrescos.
Por eso es importante el estilo, el cambio de conductas negativas de estilo de vida. Pero aparte, como antidiabéticos, ¿son los adecuados? ¿No son los adecuados? Podemos quitar la glibenclamida, creo que se llamaba así, Ujú. por Sí. los mismos síntomas que presenta la paciente, porque es la que nos condiciona una hipoglucemia. Nos puede dar síntomas también, por ejemplo, de ansiedad, fatiga y pérdida de energía. Ujú. Y lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo debemos de manejar a este paciente para el control de la glucosa? Llévenselo de tarea. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Pues yo nada más creo que se podría dar metformina y Ujú. podemos iniciar tratamiento con insulina basal debido a que tenemos ¿cómo se llama? En el caso clínico se dice que tiene la hemoglobina glucosilada de 10.6 y esto ya nos habla de que tiene un descontrol glucémico, ¿no? Entonces ya podemos empezar la terapia dual, que es la metformina con la insulina basal. Ujú. En este caso, cuando veamos el manejo del paciente diabético con enfermedad renal, vamos a hablar de la importancia de los inhibidores del transportador sodio-glucosa. Entonces, de los CGLT2. Eh, ¿Por qué? Porque esos inhibidores aparte de ser nefroprotectores, son cardioprotectores. Entonces, el estándar de tratamiento es la combinación con metformina y este tipo de medicamentos. Antes de pensar en la insulina, pero bueno, ya en su momento cuando veamos diabetes, lo vamos a ver más detallado, ¿no? Ujú. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a la 1 otra vez. ¿Mm? Les mando un abrazo y nos vemos mañana. Gracias, doctora. Es- Gracias, doctora. Estudien, Doctora. estudien Gracias, doctora. para que participen. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, Dígame. con lo de mi compañera Dabel,